Muchísimas gracias, buenas noches. Permítanme compartir mis diapositivas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de formar parte de este ciclo de conferencias, que todas creo que han sido realmente muy importantes y nos han enseñado muchísimo. Y bueno, hoy estoy para hablarles sobre la salud mental infantil de nuestros hijos. Es muy importante que entremos en contexto. Es muy importante entender cuál es el rol del psicólogo de un inicio. Porque muchas veces nosotros pensamos que el psicólogo y hablar sobre salud mental no es parte de nuestro cotidiano. Sin embargo, es importante entender que la salud mental atañe a todos y cada uno de nosotros, desde la primera infancia hasta la edad adulta. Todos y cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental. Y les voy a contar un poquito qué es la salud mental, porque escuchamos muchísimo sobre estos términos y a veces no los entendemos. Entonces, salud mental, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el que la persona materializa sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir al desarrollo de la comunidad. Para entender esto, que necesitamos entender también que depende de varios factores. Depende de la herencia, por ejemplo, la genética. Venimos con una carga genética que nos hace más vulnerables o menos vulnerables a ciertos trastornos mentales, por ejemplo. También depende la salud mental de los acontecimientos externos, cosas que pasan en nuestro entorno, en el día a día. A veces son eventos muy grandes, que imposible visibilizarlos, o son eventos que parecen pequeñitos, pero que llegan a tocar nuestra vida y nuestra salud mental. Ambos construyen de forma activa la salud mental y desde la infancia. Muchas veces pensamos que, y escucho mucho en la terapia, ¿no? Es que es pequeño y no entiende. ¿Cómo puedo trabajar la salud mental si es un niño? Lo primero que tenemos que entender es que nosotros como adultos tenemos que formar la salud mental desde la primera infancia, tenemos que hacer que nuestros niños entiendan y sean partícipes de su prevención y puedan promover su salud mental desde los niños y sobre todo desde los papás. La capacidad de crear condiciones individuales que permitan la adaptación y el desarrollo óptimo son parte fundamental de la salud mental. Y hay ciertas variables importantes, por ejemplo, trabajar sobre el bienestar emocional, el bienestar psicológico y el bienestar social. Además, hablar de salud mental es hablar de autonomía, de que nosotros como seres humanos tenemos que ser seres autónomos, que podemos resolver nuestros problemas, que podemos enfrentar ciertas situaciones, si bien vivimos en sociedad, pero nosotros tenemos la responsabilidad de tomar nuestra vida por nuestras manos. Hablamos de calidad de vida. Y este es un concepto un poco subjetivo. Subjetivo me refiero porque para mí la calidad de vida no es la misma que para otras personas, ¿verdad? Por las condiciones que tenemos en los grupos en los que nos desarrollamos. También es importante hablar y mencionar el equilibrio emocional y conductual. Me refiero a equilibrio emocional a un equilibrio, un equilibrio en las emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, entender, comprender las emociones, pero sobre todo regularlas, controlarlas y saberlas expresar. Y más adelante vamos a hablar también sobre esto, que es muy importante. El control del estrés, y uno cuando habla de estrés piensa muchas veces en que no es algo malo. Y en realidad el estrés no es algo malo. Ya anteriores conferencistas nos contaban que el estrés es positivo muchas veces, ¿no? Necesitamos estar estresados. Es como estar alertas, estar como despiertos para resolver algunos problemas, para enfrentar el día a día. Por supuesto que si esto se vuelve continuo y el estrés va generándose cada vez, va en aumento, va creciendo, por supuesto que tendremos un problema, ¿no? Ya no hablaremos de salud mental. Pero sí es interesante entender el estrés como algo positivo, el estar alertas, el estar despiertos. Y salud mental también se refiere a nuestras relaciones sociales. Relaciones sociales es decir que nosotros tenemos todos
nosotros adultos y los niños tenemos que tener relación con nuestros pares. Entenderemos que en esta pandemia, pues justamente esta variable ha sido afectada. Imagínense nosotros, adultos, que estamos más o menos entendiendo la vida y más o menos viviéndola, porque digo más o menos porque a veces tenemos problemas que no podemos resolverlos, tenemos emociones que no podemos controlarlas. Imagínense los niños que están en un proceso de desarrollo y crecimiento. Entonces, realmente esta variable ha sido afectada, ha sido tocada por la pandemia. Y si en una de estas variables tenemos una deficiencia, la salud mental se ve no afectada del todo, pero sí, por supuesto que los niños o las personas que tienen una de estas variables que no están equilibradas, pues tendrán alguna dificultad para relacionarse, para el día a día, para la resolución de problemas. Cuando hablamos de salud mental, no hablamos de ausencia de enfermedad, ¿no? Es importante entender la salud mental a partir de una concepción positiva. Una concepción positiva de promover todas estas y cada una de estas variables mencionadas, tenerlas en cuenta, vivirlas, expresarlas y poder relacionarnos con cada una de ellas y poder tener una mejor forma de expresión hacia las mismas. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que salud mental y salud mental se refiere a trastornos mentales. Es todo lo contrario, es más bien prevenir. Y podemos prevenir en 3 ámbitos importantes: en la familia, en el ámbito social y en el ámbito personal. La familia va a ser el ente que va a cuidar y proteger. Lo social va a ser aquellas personas, aquellos que son nuestros pares, que también van a mantener un equilibrio en nosotros mismos. Y el ámbito personal se refiere a las emociones, a los pensamientos y a las formas de relacionamiento con uno mismo. Es importante también entender salud mental a través de los hábitos saludables que podamos tener. Hábitos saludables me refiero al sueño, dormir bien, alimentarse bien, ejercitarse. Estas variables son importantes porque si uno no duerme bien, por supuesto que no va, al día siguiente se va a despertar o va a estar de mal día. Imagínense su estrés, ese nivel de alerta que debería ser, entre comillas, normal, no va a estar tan normal, ¿no? Porque no va a estar de buen humor, va a estar por ahí un poco más alterado. Entonces, hablar de salud mental es hablar de un todo, de una forma de ver al ser humano desde los pensamientos, los sentimientos, las relaciones, las formas de hacer cosas, las conductas. Y es importante entender que la salud mental, como les decía, se trabaja desde la infancia. Y desde la infancia, y vamos a entender primero qué es infancia. La infancia es mucho más que un tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y a la condición de vida de un niño y la calidad en esos años, según UNICEF. La infancia es una etapa crítica del desarrollo humano y se siembra la semilla de la salud mental y el bienestar del futuro. Es un momento evolutivo más importante del ciclo vital del ser humano. Y el niño es el nivel más frágil de la estructura. Cuando hablamos de niñez, cuando hablamos de la infancia, es un concepto particular, creo yo, porque nosotros concebimos al niño en un contexto. No podemos entender a un niño, por ejemplo, de La Paz o de Santa Cruz. El niño va a tener características totalmente diferentes, ¿no? Si bien sus etapas de desarrollo más o menos van a ser adecuadas y acordes a lo que tenemos en los libros, digo más o menos porque, no sé, por ejemplo, los niños del oriente, porque hay mucho calor, porque el ambiente es más abierto, a veces caminan mucho más rápido que los del occidente, que estamos tapaditos, que estamos, no sé, pues no tenemos muchos lugares donde desarrollarnos, no tenemos el calor que tienen allá. Entonces, simplemente entender al niño en un contexto nos permite a nosotros entender que estas personitas, los pequeños,
necesitan ser observados, ser vistos, ¿sí? Es importante que entendamos que, y decimos, ¿no? Los niños son como esponjitas. Y exactamente, este periodo, esta transición de crecimiento, es el periodo donde más aprenden. Es como si agarraran las cosas del entorno, las palabras, las acciones, los estímulos y los guardaran, ¿no?, dentro de su cabeza, como en un almacén, donde pronto y a través de la educación van a sacar esta información y la van a integrar al entorno y la van a integrar también a su vida y a su forma de relacionarse con los otros. Contextualizar al niño significa entender el lugar, como les decía, dónde se desarrolla este niño, dónde vive, ¿no?, qué pautas de comportamiento tiene este lugar. Muchas veces hay países que tienen normativas muy diferentes que otras, ¿no? Hay países donde se permite ciertas cosas a los niños y hay países que no. Imagínense, nosotros entre ciudades tenemos estas diferencias, entonces obviamente las culturas hacen que las formas y las normas y los límites de los niños sean diferentes. También es importante contextualizar en tiempo. En tiempo me refiero a que, y decimos, ¿no?, cuando yo era niño era totalmente diferente. Los niños de antes no son los niños de ahora. Por supuesto que no. Por ejemplo, en el siglo XVII concebían al niño como un adulto más y que tenían que trabajar. No tenían ese periodo de niñez. No entendían qué era la niñez, entendían que el ser humano servía para trabajar. Y ahora, por supuesto que, obviamente con el transcurrir del tiempo, la información y el también poder observar a los niños y observar las necesidades que tienen, nosotros tenemos una concepción hoy de que son seres y sujetos de derecho, que tienen voz y son capaces de ser y de hacer. Es muy importante que nosotros podamos observar el niño de ahora, el niño de esta pandemia, va a ser totalmente diferente al niño de hace 5 años con la misma edad. ¿Cuáles serán las repercusiones que tenga? Entonces tenemos que estar muy atentos. La educación igual. La educación de antes no es la educación de ahora. La información, las escuelas, todo, incluso la instrucción que se tenía antes es diferente que la que se tiene ahora. Los estímulos, el internet juega un rol importante en lo que se entiende como niñez, ¿no? Los niños de ahora tienen información, pero a la mano. Los niños de ahora saben mucho más que los adultos muchas veces, mucho más que sus papás. Entonces, tenemos que entender que nosotros como adultos tenemos que ir dimensionando todos estos factores para poder entender a nuestro hijo, para poder observarlo, para poder resolver sus necesidades. Y es importante también hablar sobre la familia, sobre los papás. También los papás hemos cambiado. Los papás de antes no somos los papás de ahora. Probablemente ahora haya papás mucho más ausentes que antes, ¿no? Antes las mamás usualmente se quedaban en la casa por los roles sociales, por la coyuntura, por los contextos antiguos, ¿no? Ahora las mamás, la mayoría de las mamás también trabaja. Y los niños se quedan al cuidado de los abuelos, de las niñeras. Entonces también será un factor importante para entender que los niños tienen otras necesidades diferentes que las que teníamos antes. Entonces la salud mental infantil tiene que ser entendida primero para poder darle mejores herramientas a nuestro hijo, entendida como, primero, tenemos que dejar al niño ser niño, con todas estas variables que les mencionaba antes, ¿no? El lugar donde vive, el tiempo en el que se desarrolla, la educación que recibe, la información a la que tiene acceso. Entonces, este niño de ahora, por ejemplo, la mayoría de los niños, es muy difícil encontrar un niño que no juegue los jueguitos, no sé, en internet, la Play, ¿no? Entonces, es parte también de la niñez. Antes decíamos que no vean tele.
imagínense, en la pandemia han tenido que ver tele. Entonces, dejar al niño ser niño. No quiero decir que con eso los niños tengan que estar jugando, tengan que estar viendo tele todo el tiempo. Por supuesto que no, ellos tienen otras cosas que hacer también. Pero no podemos coartar estas formas de relacionarse con los otros también. Porque cuando un niño no es niño y no hace cosas de niño, los otros niños que sí hacen cosas de niños no tienen que conversar con este. Entonces él se ve aislado, no se siente parte del grupo. Entonces, como papás tenemos que observar esta globalidad de la niñez en general, de nuestro hijo, y dejarlo ser. Es importante para tener una salud mental infantil óptima cumplir las necesidades básicas, es decir, alimento, vestimenta, vivienda, ¿no? Los niños necesitan todo esto y muchos niños no tienen acceso, ¿no? Ahora una necesidad básica es el internet para poder acceder a la educación. Ojalá todos pudieran, pero no siempre pasa. Recibir protección. Y enseguida les voy a explicar un poquito lo que significa protección. Pero los niños, para estar sanos mentalmente, necesitan sentirse parte de, sentirse protegidos, contenidos, cuidar sus emociones. Y cuidar sus emociones no solamente se refiere a identificarlas o a observarlas, sino también ayudarlos a promover y a poder desarrollar y poder comunicar estas emociones, ¿no? A veces, y muchas veces pasa que hay familias que no se permiten las emociones, ¿no? No se permiten expresar las emociones. Entonces, tenemos que revernos como adultos si nosotros nos permitimos y cuidamos de nuestras emociones para nosotros enseñar a nuestros hijos esto. Perdón, hay chat y no sé si es para mí, no. Una parte fundamental que creo que muchos de los papás nos olvidamos es conocer el desarrollo evolutivo de nuestros hijos. ¿A qué me refiero con esto? Los niños van creciendo y los niños van teniendo y adquiriendo nuevas necesidades, ¿no? Como niños. Por ejemplo, un niño de 1 año necesita cuidados de cierto tipo. Un niño de 3 necesita cuidados, pero de otro tipo, ¿no? El niño de 1 año está empezando a caminar, pues necesita que estemos más pendientes, que le agarremos las manitos, que lo podamos promover, no sé, el movimiento. Un niño de 3 años ya sabe caminar. Corre, juega, es travieso, ¿no? Y muchas veces los papás no logramos seguir este proceso evolutivo. No logramos entender lo que les pasa. Es muy fácil para nosotros ahora como adultos tener acceso a la información, ¿no? Es fácil poner en Google, niño de 3 años, ¿qué hace? Eso nos va a bajar la ansiedad como papás, ¿no? Porque, por ejemplo, a los 3 años me llegan a consulta papás que me dicen, no, mi hijo grita demasiado, hace unos berrinches terribles, se tira en el piso, en plena calle está gritando. Entonces, si estos papás entendieran que esto es un proceso normal del niño, porque a los 3 años los niños ya están siendo mucho más autónomos, están experimentando mucho más las emociones y por supuesto no pueden controlarlas, no saben qué hacer con ellas. Lo primero que hacen es explotar, ¿no? Entonces, entender como papás que eso es normal. Por supuesto que hay cosas que hacer, ¿no? Tenemos herramientas como papás y podemos brindar y adquirir nuevas herramientas. Pero si yo entiendo que esto es normal, para mí ya no va a ser un problema tan grande. Pasa que muchas veces estos problemas se magnifican, ¿no? Cuando un niño ya empieza la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Pasa entre la transición de niño y adolescente, también tiene cambios. Y estos cambios, si no los logramos entender, pues van a ser un problema. Van a generar un caos en la familia, ¿sí? Entonces, para nosotros, como papás, es muy importante agarrar, informarse, tenemos las herramientas necesarias, podemos buscar en internet y poner qué hace mi hijo a los 3 años. Muchas veces pasa también que hay algunos papás que ponen esta información y el niño, no sé,
por lo menos en el primer año hasta que empiezan a caminar, ¿no? Los niños, las papás se estresan mucho de que los niños no hacen cosas. Nos vamos al otro extremo, ¿no? Mi hijo no está caminando, o mi hijo no está gateando, o mi hijo no está hablando. Los niños tienen su tiempo, ¿no? Entonces tenemos que también entender la información correctamente. Es importante que nosotros como papás podamos discernir esta información y podamos ser flexibles con lo que leamos, ¿sí? Es importante también un ambiente reforzador, un ambiente que puedas promover al niño a ser él, como les decía, a ser niño, ¿sí? A motivarlo. Muchas veces nos quedamos en el castigo, ¿no? Porque nosotros a veces hemos sido criados así. Entonces, no haces algo, te castigo. Cuando nosotros podemos implementar una nueva forma de educación y de relacionamiento con nuestros hijos. Un ambiente reforzador significa también motivar. Más allá de castigar, ver las cosas buenas que tienen nuestros pequeñitos. Padres presentes. Y padres presentes no me refiero a que tengamos que estar en casa, porque tenemos que salir a trabajar, ¿no? Pero padre presente, y también más adelante lo vamos a ir entendiendo un poquito más, es estar ahí. Muchas veces los papás incluso estamos en la casa, pero estamos con el celular, estamos con la tele, estamos viendo, no sé, leyendo, haciendo cualquier otra cosa, mucho tiempo, un tiempo prolongado, donde nuestro hijo ni sabemos lo que está haciendo, o nos está mirando, o está jugando solito, ¿no? Entonces, estar presente es estar ahí de verdad para nuestros hijos. Un lapso de tiempo donde él sienta que sus necesidades son satisfechas. Relacionarse con sus pares es importante, como ya lo mencionaba antes, ¿no? Que, que esté en contacto con niños, porque los niños aprenden a través de las conductas, de ver, ¿no? De imitar. Entonces, ahora los niños están complicados. Lo que podemos hacer nosotros ahora es poder tal vez promover de que se vean, no sé, con los primitos, con algunos niños, y ver videos de niños, que me ha pasado igual muchísimo, ¿no? Que no tienen familias, en la familia no hay pequeñitos, entonces, bueno, trata de que aunque sea vea a niños haciendo cosas de niños a la edad que tiene él, ¿no? Entonces, darnos maneras, ahora que no podemos estar en contacto directo, para que los niños puedan estar o puedan por lo menos ver a sus pares, porque de eso aprenden. Hacer cosas de niños y bueno, esto de las expectativas es súper importante, ¿no? Porque eh, pasa que nosotros como papás queremos que nuestros hijos sean lo mejor, ¿no? Mejor que nosotros. Es un discurso muy recurrente. Yo quiero que mi hijo tenga lo mejor y sea mejor que yo. Por eso, desde chiquitito lo he metido a inglés, toca piano, va al fútbol y no sé cuántas cosas y actividades más, sobrecargando al niño. Esto es peligroso porque, imagínense, el niño, y vamos a retroceder un poco, ¿no? Si tiene tanta clase, tanta actividad marcada, va a dejar de ser niño, no va a poder relacionarse con sus pares, ¿no? Probablemente no va a poder jugar, va a estar muy cansado. ¿Cómo estarán sus emociones si todo el tiempo está, no sé, que tiene que estar aprendiendo algo? Los niños tienen que ser. Y a veces esas expectativas solo nos llenan a nosotros como papás, como adultos, ¿no? De que mi hijo sea el mejor y nos enorgullece que nuestros hijos hagan muchas cosas y lean antes y se promueven estos programas de, por ejemplo, de lectura desde bebés, ¿no? Cuando no estamos entendiendo que en este proceso de desarrollo evolutivo nuestros hijos no están preparados para eso. Por eso hay pautas de desarrollo. Por eso nosotros tenemos que conocerlas. Por ejemplo, es muy importante el tema de la lectoescritura, ¿no? Los niños están preparados en primero a los 7 años cognitivamente, emocionalmente y haciendo cosas conductualmente para leer y escribir a los 7 años, en un primero. Pero tenemos muchas guarderías, muchos kinder, ¿no? Que los hacen leer y escribir antes. No le estamos dando tiempo a este proceso de desarrollo.
Los niños a veces no están listos para hacer cosas. Por eso hay una edad para cada cosa y nosotros tenemos que entender eso y calmar un poco nuestras expectativas como adultos. La salud mental infantil y la familia, creo que para mí este es un tema súper importante porque la familia es el núcleo fundamental, ¿no? Nuestros hijos se desarrollan en la familia, nosotros nos hemos desarrollado en familia también. Y el concepto de familia es, el concepto que voy a dar ahora de familia, creo que a veces es malinterpretado y malentendido porque no lo tenemos tan claro, no lo tenemos así, ¿no? La familia tiene una función específica y la función es desaparecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que la familia como núcleo, no como papá, mamá, hijo, digamos hablando de una familia nuclear, tiene que promover la autonomía, hacer que este miembro, que este pequeñito, que este niño, que pronto va a ser adolescente, va a ser joven, tenga que irse de la casa, ¿no? Logre salir del lugar. No solo salir físicamente, ¿no? Sino emocionalmente desvincularse, como separarse, entender que es otra persona, diferente que la mamá, diferente que papá. La familia tiene que promover esto, la autonomía desde muy pequeñitos, ¿sí? Desde que pueden hacer cosas. Muchas formas de violencia con los niños pasan por la sobreprotección, por ejemplo, ¿no? Agredimos a nuestros niños sobreprotegiéndolos porque no los dejamos hacer nada, ¿no? Es que es chiquitito, es que es niño, es que no puede. Entonces parecería que esta persona no tiene cosas que hacer ni aprender. Promover la autonomía es fundamental para la salud mental del niño, ¿sí? Y de todos nosotros pasa, y en nuestro contexto, que nuestras familias son muy aglomeradas, ¿no? Somos familias muy juntas. Nuestros hijos se van muy tarde de la casa. Esto puede ir en desmedro de la autonomía, de la forma en que esta persona se concibe como sí mismo, como un ser autónomo, como un ser único, diferente. Y a eso me refiero con diferenciación. Yo en mi familia soy una persona, si bien soy Boyerman, ¿no? Pero yo tengo mis habilidades, mis capacidades, mis formas de relacionamiento, yo como persona, y las puedo promover también como persona. Pero para eso me tienen que ayudar y me tienen que enseñar a que yo puedo hacer cosas por mí misma, a que puedo resolver mis problemas por mí misma. Eso me va a ayudar a entender y a no depender de que, pucha, si yo hago esto, mi mamá se va a sentir mal, ¿no? Si mi familia le gusta el chicharrón y a mí no me gusta, ay no, mi familia se va a sentir mal. Entonces, que me guste nomás, ¿no? Pasa muchas veces esto, ¿no? Que no logramos separar un poco la emoción, ¿no? Separar lo que yo siento de lo que la familia siente. Entonces, esta función es importante, el desaparecer. Desaparecer me refiero a que puedan dejar salir a las personas, ¿sí? A los miembros de esta familia. Diferenciación es ser diferente, puede ser diferente del demás conjunto de tu familia. La desvinculación es el poder sentir otra cosa también, aparte de la familia, es poder manejar tus emociones de manera autónoma, y la emancipación es poder salir de tu casa, poder decir, es momento de irme, es momento de hacer mi vida. Existen familias funcionales y disfuncionales, y esto no se refiere a que sean papás, mamá, hijito, ¿no? A veces hay familias monoparentales, de mamá, hijo, papá, hijo. La familia funcional se refiere a esta familia que puede lograr adaptarse a estos cambios, estas crisis que les iba comentando, ¿no? Cuando el niño deja de ser niño para entrar a ser adolescente, existe una crisis, porque existe un cambio. Entonces la familia funcional lo que hace es rápidamente acomodarse, ¿no? Sufre la crisis, pero puede moverse, puede dar respuesta, puede dar solución a la misma. Entonces es una familia flexible, ¿no? Es donde una familia funcional es donde puede entrar y salir.
personas. Es decir, por ejemplo, no sé, mi hijo puede decidir con quién casarse. Mi hija puede decidir si se va a estudiar al exterior, sin la pena de que yo me voy a quedar mal como mamá o como papá, ¿no? Sin esa carga que nosotros podemos poner a nuestros hijos, de decir, si te vas me voy a morir, ¿no? Si te casas con él, te vas a ir de la familia, ¿no? Entonces, estas familias flexibles, que son abiertas, digamos, ¿no? Que pueden permitir ingresar y dejar salir información, son las familias que llamamos funcionales. Las familias disfuncionales son aquellas familias que son así inquebrantables, irrompibles, ¿no? Las familias que son rígidas, que son duras, que no permiten la salida ni la entrada, ¿no? Que los papás son los que tienen que elegir con quién el hijo va a estar, o los papás eligen, o la mamá elige qué se va a hacer los fines de semana. Y además tiene que ser todos los fines de semana, porque si un fin de semana no se hace cierta actividad, ya hay un problema. Son las familias que quieren evitar el caos y la crisis, pero estas crisis son normales. El hijo va a dejar de ser bebé y va a ser un niño. Crisis, ¿no? Entonces a estas familias les cuesta muchísimo esos cambios, se vuelven caóticas, ¿no? Se vuelven problemas muy, muy grandes que solamente se los afronta como que si se cerrara la información, ¿no? Es como, no, esto no está pasando. Como dejar de ver lo que está pasando, dejar de ver la crisis y encerrarse en lo que la familia quiere, o en lo que los papás, o en lo que el papá o la mamá piensan, ¿no? Imagínense, entonces no dejan manifestarse muchas veces a las personas, ¿no? Porque si tengo una familia cerrada, una familia incapaz de poder flexibilizarse o adaptarse a la información, pues yo me tendré que quedar en esa zona, ¿no? En una zona que en algún momento va a ser una zona de confort, pero no va a ser una zona donde yo pueda crecer y crear mi autonomía, diferenciarme del otro, poder desvincularme y poder emanciparme más adelante. Estas familias muchas veces sabotean la independencia de los hijos, ¿no? Entonces, si yo no puedo ser yo, mi salud mental, ¿cómo estará? ¿No? Si no puedo permitirme tomar mis decisiones, relacionarme con los que yo quiero, si no puedo permitirme resolver los problemas que quiero, afrontar ciertas situaciones que me parecen a mí que son las mejores, tomar riesgos, entonces mi salud mental pues no estará del todo bien. En la familia existen como núcleos, ¿no? Como subnúcleos. La familia es un núcleo y los subnúcleos son por ejemplo, el de los papás. Es importante que nosotros entendamos qué función cumplimos los papás para los hijos. Y son básicamente 4, ¿no? Los papás tenemos que brindar cuidado, protección, legitimación e implementar límites y normas. Y la moralidad. ¿Qué es cada uno de estos? Una de las funciones principales de los papás es cuidar. Y cuidar me refiero a cumplir las necesidades básicas de nuestros hijos, ¿no? La alimentación, el techo, la educación, los hábitos que necesitan para tener una salud mental óptima. Entonces, cuidar es eso, las necesidades básicas, satisfacer estas necesidades. La segunda función importante es de protección, el proteger. Y pongo estas 2 fotitos que me gustan muchísimo porque eso es proteger, ¿no? Es como abrazar, como contener, como la gallinita, ¿no? Abajo los pollitos. Proteger significa dar seguridad al hijo, brindar seguridad emocional, consolar en el momento que sea necesario. Contener yo lo entiendo también como cuando las mamás o los papás alzamos a nuestros hijos, ¿no? Le estamos brindando el mayor cuidado. En ese momento nuestros hijos se sienten seguros. Entonces,
una función importante es esa, proteger, diferente de sobreproteger. Sobreproteger es estar como la gallina todo el tiempo, ¿no? No dejarles hacer nada, no dejar que ellos se desarrollen. Sobreproteger es una forma de violencia, ya habíamos dicho antes. Entonces, sobreproteger, no. Proteger, sí. ¿Cómo puedo entender que estoy sobreprotegiendo a mi hijo? Cuando veo que él puede hacer cosas y yo no le dejo, ¿no? Él puede vestirse solo y yo le digo, no, yo te voy a vestir. Él puede comer solo y yo le doy la comida en la boca. Él puede hacer sus tareas solo, pero yo estoy ahí sentada haciendo las tareas del niño, ¿no? Eso es sobreproteger, anular. Proteger es cuidar, es contener, es abrazar, es brindar seguridad emocional. Legitimar. Legitimar me refiero a amar. Y amar en todo ámbito es aceptar al otro tal cual es. Cuando yo te acepto a ti como eres, yo puedo decir que yo te estoy amando. No trato de cambiarte, no trato de que seas otra persona. Lo que hago es verte y aceptar todo aquello que eres. Y este aceptar y este legitimar es también reconocer al otro, ¿no? Es poder ser parte de su mundo, amar lo que el niño o lo que mi hijo ama. Y si no puedo amarlo, por lo menos entenderlo, ¿no? Si mi hijo, y esto es un estereotipo, ¿no? Si a mi hijo, imagínense que le gusta el ballet y yo soy hombre, pucha, hay dos opciones, o lo cambio, o le digo no vas a hacer ballet, o lo llevo a sus clases. Legitimar es llevarlo a sus clases. Entender que él puede hacer ballet o que la niña puede hacer fútbol, ¿no? Estereotipos que por suerte ya se están cambiando muchísimo. Pero lograr que nosotros como papás amemos a nuestros hijos, aunque parezca raro, es un poco difícil, ¿no? Porque nosotros queremos moldearlos a nuestros gustos, a nuestras necesidades, ¿no? No, tienes que aprender a hacer piano, pero mamá no me gusta hacer piano, no me gusta la música, quiero fútbol, no, es que el piano te va a servir, no, o tienes que hacer deporte, no, pero mamá, yo me gusta hacer pintar, ser artista, ¿no? Y lo vemos desde muy pequeñitos. Nosotros no logramos escuchar, no logramos ver al otro por cumplir nuestras expectativas. Poner límites es fundamental, es parte de nuestras funciones, ¿no? Y a veces se nos va, ¿no? En esta nueva forma de ser padres, que a veces no la entendemos claramente o la entendemos a nuestro antojo, ¿no? Decimos que tiene que ser libre el niño, tiene que hacer lo que él quiera, ¿no? Lo que él quiera, sí, en la medida en que no daña al otro, en la medida en que no traspase los límites, ¿no? Los límites de la convivencia con el otro. ¿No? Él puede hacer lo que quiera, sí, con él, en su gusto, pero imagínense, me ha pasado muchas veces, ¿no? Que los niños hacen lo que quieren, estando el papá ahí y el papá calladito, o la mamá calladita, ¿no? Esperando, y en mi caso, ¿no? En la terapia, que yo les diga, sentate, pensando que a mí me va a hacer caso, cuando en realidad su referente, el referente del que tiene que poner o rayar la cancha, poner los límites, va a ser el papá o la mamá. Es importante que nosotros entendamos como papás que los límites los implementamos nosotros, que la brújula para nuestros hijos somos nosotros, no es el otro. El otro no puede incidir en la educación de tu hijo. Y pasa también que por esta falta de límites, hay estos niños que ven en esta imagen, ¿no? Que los papás están abajo de los niños, porque no han logrado poner las normas claras. Los niños toman el control del barco. Imagínense dónde va a ir ese barco. Si es un niño, está en proceso de desarrollo, está
está en un proceso de entender, de resolver, de resolverse. No sé si ese barco vaya a buen puerto, ¿no? Nosotros adultos podemos llevar al barco a buen puerto, podemos ser una brújula. Entonces es importante que nosotros mantengamos los límites claros. Nutrición relacional. Licenciada, perdón ¿Sí? que le corte, tenemos una próxima conferencita. Con ¿Sí? el mayor de los respetos, ¿podemos concluirlo en un minutito? Muchas Sí, sí, gracias. sí, claro que sí. La nutrición relacional es súper importante porque vamos a trabajar, vamos a entender la nutrición relacional como en tres elementos importantes: en lo práctico, en lo cognitivo y en lo emocional. ¿Qué quiero decir con esto? En lo práctico es hacer cosas, ¿no? Hacer cosas para que mi hijo logre socializar. En lo cognitivo es lograr ver, existir y reconocer junto con él que es un ser humano íntegro. Y en lo emocional, brindar ternura, cariño y proximidad física. Hay dos ámbitos importantes que son la parentalidad y la conyugalidad, que tenemos que entenderlos claramente, ¿no? Nosotros somos papás, pero también somos pareja. Y estos dos ámbitos no se pueden mezclar, porque en la medida que se mezclan, el niño puede perder un poco el norte. Y nosotros como papás también. Y para terminar rápidamente, las herramientas para cuidar la salud mental: entender el rol de la familia, tratar de integrar y formar una familia funcional, cumplir la función de los padres, brindar nutrición relacional, conocer la etapa evolutiva y trabajar sobre las emociones es muy importante, ¿no? Si nosotros abarcamos estas variables, estos ámbitos en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, podremos tener niños muchísimo más felices, con una amplia gama de emociones que puedan manejar y controlar en la medida de sus posibilidades, y tener una salud mental óptima. Y eso sería todo. Muchas gracias.